Saludos. De nuevo, un podcast para hablar del próximo Congreso de Papagayos Internacional que se dará cita aquí en el próximo septiembre de 2026 y tenemos ilustres invitados, ilustres ponentes, speakers, que vienen de todas partes del mundo, de todo el globo terráqueo. Y si hay alguno que va a llamar muchísimo la atención, es nuestro próximo invitado con el que vamos a tener el gusto de conversar un poco ahora y quien nos va a decir un poco a qué se dedica y de cuánto tiempo se trata su investigación sobre los loros. Queremos saber más de él. Sandro D'Amico, ¿cómo estamos? Bueno, Rafa, un placer. De verdad que muy emocionado de que la Fundación Loro Parque me haya dado la oportunidad de mostrar mi proyecto, porque ha sido duro, de mucha dificultad y complejidad. Yo me inicié desde muy pequeño. Mis padres tenían una granja avícola donde manejábamos alrededor de 54,000 gallinas ponedoras. Yo corría por los pasillos de las gallinas ponedoras y tuve la experiencia de que todas las semanas los veterinarios hacíamos necropsia semanalmente, tratamiento, mucha técnica. O sea, de verdad que aprendí mucho en la práctica sobre el manejo de la gallina ponedora durante muchos años. Crecí con los mejores veterinarios de la ciudad y algunos veterinarios del país. Inclusive nos visitaban estudiantes de la universidad con profesores, porque era una granja modelo y una granja que en ese momento también tenía comederos automáticos alemanes. O sea, era una cosa bastante interesante. Luego me dediqué también a la viticultura, pero agarré una gran experiencia sobre el manejo de aves. Esto es importante. Te hago una pausa porque no hemos dicho que estamos hablando contigo desde Venezuela. Eres un criador venezolano, oriundo de Venezuela y que conoce las especies venezolanas y saltaste de ese mundo avícola que nos estabas contando, saltaste al mundo de los loros. Ese punto es el que queremos un poco contar a los que nos escuchan y nos ven. Sí. Bueno, en 1990 comencé a criar pequeños loros de mediano porte y pequeño porte. Y inicié un proyecto en 1998 porque me gustó mucho, siempre me ha gustado la investigación. Y me dediqué a observar la alimentación silvestre de la aratinga pertinax de Venezuela. Y fue una experiencia bastante interesante porque descubrí grandes cosas. Por lo menos uno de los puntos importantes que yo descubrí fue que la aratinga pertinax, justamente antes de colocar sus huevos, consumía una planta es un antibiótico muy potente que utilizan los indígenas para curar llagas, hongos, heridas. Es uno de los antibióticos más potentes de esa variedad de planta. Y justamente una semana antes de la puesta, los aratinga pertinax la consumen. Inclusive después de la puesta y durante los pichones, no la consumen más. Es algo muy curioso y lo he monitoreado año tras año y siempre se repite el mismo procedimiento. De verdad que fue algo muy interesante para mí porque me abrió mucho campo, ¿no? Sobre la técnica, la metodología que uno debe utilizar en nuestros proyectos sobre los citácidos, ¿no? Asombroso. Asombroso, te interrumpo porque eso mismo, porque no quiero que nos los cuentes todos, tienes que guardar algo para el Congreso, porque la gente va a estar expectante. Quiero decir que Sandro y yo nos conocemos desde hace muchísimos años, desde los años 2000, venimos conversando, nos hemos encontrado en Venezuela, hemos sido ponentes en un Congreso de Venezuela y hemos hecho una amistad de larga trayectoria y es una gozada hablar día a día, porque hablamos desde hace muchos años día a día, y Sandro comparte con nosotros cuáles son sus experiencias, sus observaciones en campo, sus observaciones con loros que no son fáciles de ver bajo cuidado humano y eres una auténtica metralleta de información y de aplicación y vas a tener que transmitirlo en poco tiempo aquí en Tenerife, pero lo bueno es que en el Congreso la gente, los congresistas van a poder hablar directamente contigo. Por eso no quiero que cuentes demasiado porque tienes mucho que contar
y mucho que compartir, y quiero saber cómo vas a sintetizar esa información para tu ponencia y de qué va a ir tu ponencia. Un poco por encima, no nos digas el título. Dinos de qué animales vas a poder hablar en el Congreso, algunos de ellos. Sí, bueno, durante la pandemia tuve una pequeña pausa y decidí iniciar un proyecto con la Pionocita pirilia, porque te quiero comentar algo rápido, Rafa. Mira lo que pasó con la Conuropsis carolinensis. Se hizo estudios en campo, se estudió toda su biología, mas no hubo una actividad en paralelo para criarlo en cautiverio, para tener la iniciativa. ¿Y qué ocurrió? Que en el momento que ya se necesitaban los ejemplares, que ya no había, se buscó en los criaderos y ya no había ejemplares. Y los coleccionistas privados no tenían esa iniciativa de criar en cautiverio. Entonces, tuve esa chispa y decir, no quiero que ocurra lo mismo con estas variedades que son difíciles de tener en cautiverio. No va a pasar con esto mientras yo esté aquí. Y decidí iniciar este gran proyecto difícil, pero ya tengo 5 años haciendo pruebas, experimentaciones y va encaminado bien. También estoy estudiando el Tuy Batavicus en paralelo con la Pionocita pirilia y ha sido una experiencia fantástica. He descubierto cosas increíbles, Rafael. O sea, me ha cambiado mucho la perspectiva de cómo ver estos citácidos y de verdad que estoy cada vez más interesado en el proyecto y de verdad que también quiero mostrar en el Congreso cómo he logrado mantenerlas vivas bajo cuidado humano. Pero es muy importante. Es muy importante lo que... no, tenemos que hacer la iniciativa pronto, ¿sabes? Porque la Conuropsis carolinensis me ha dejado marcado. Bueno, me preocupa. De hecho, le tenemos que explicar a todos nuestros seguidores que son jóvenes, porque hablamos para todo tipo de públicos, hablamos para los biólogos de campo, veterinarios que trabajan en campo, los que trabajan bajo cuidado humano, hablamos también para científicos de laboratorio, gente que trabaja con incubadoras y sobre todo los jóvenes. La avicultura joven no sabe tanto como nosotros, que llevamos ya unos años ahí trabajándolo, y los jóvenes, por ejemplo, no saben que el Conuropsis carolinensis desapareció de la faz de la tierra, se extinguió, y por eso tú le estás dando la importancia a esa perspectiva de cómo trabajar con especies de loros que son muy difíciles. Estoy convencido, Sandro, que le vas a dar una vuelta de tuerca espectacular y vas a cambiar la perspectiva de todos nuestros congresistas, porque la forma de ver la avicultura tuya no la tiene nadie. Tienes nuevas ideas que vienen muy potentes para la nutrición, para el manejo, lo que hablabas de las sustancias naturales que pueden ayudar a los animales a prosperar y a mejorar. Eso no solo se traslada a esas especies tan complicadas, porque Pionopsita pirilia y el Tuy Batavicus son exageradamente complicadas. De hecho, vamos a nombrarlo aquí, vamos a aprovechar hoy que el Tuy Batavica es uno de los que ahí no solo lo llaman 7 colores, sino también lo llaman 7 días. La primera vez que estuve en Venezuela, los indígenas me decían, dice, no, el perico 7 días. Y yo digo, ¿cómo que 7 días? Dice, sí, es que te dura 7 días, no te dura más en la aula. Digo, ¿pero qué me estás hablando? O sea, una semana, 14 días, había gente que me llamaba, estamos hablando de hace 20, 30 años, y me decían, no, es un loro muy bonito, a veces aparece en las aulas de los mercados, pero no te dura más de una semana y no sabemos por qué. Y tú has roto la barrera de la realidad con ya varios años de experiencia con estas especies mantenidas de forma estable, con disgustos, a veces con preocupaciones y depresiones que has compartido por lo menos conmigo y con más expertos a nivel mundial, que me consta, porque consultas batallas y ese es el espíritu de la silvicultura moderna y de la conservación de especies a nivel mundial. Por eso va a ser tan importante y tan bonito lo que vamos a compartir aquí. Sí. Mira, te quiero tocar algo. Tú dijiste que no puedo decir todo, ¿no? Pero te voy a tocar algo importante, Rafael. En la química y en la biología está la salvación de nuestro futuro y nuestro planeta. Te quiero decir con esto que uno de los puntos importantes de que va a ser el futuro de la avicultura de los citácidos y de las aves es los probióticos, las bacterias. Tenemos que profundizar más este campo porque eso va a ser uno de los puntos importantes
en los futuros proyectos de la avicultura de cetáceos en el mundo. Eso va a ser muy importante. Es la gota que colma el vaso hasta donde quiero que la gente pueda saber, porque eso lo vamos a debatir en nuestro próximo congreso. Va a ser con Sandro D'Amico, con Alan Jones. Ya tenemos unos cuantos que vamos a ir descubriendo y desvelando en estos podcasts. Y te voy a decir algo, te voy a despedir aquí. Voy a cortar en seco porque estoy seguro de que podremos estar unos cuantos, no minutos, sino horas, incluso días, hablando de todo lo que hemos compartido a lo largo de este tiempo y lo que hemos avanzado y hemos aprendido. Lo bueno es que lo que has descubierto tú en Venezuela se ha podido aplicar también a la mayor reserva genética de loros del mundo aquí en Loro Parque, o sea que te puedes sentir orgulloso. Yo me siento orgulloso de ser tu amigo de hace tanto tiempo y amigos que tenemos el mismo idioma, el lenguaje de los loros, de las aves y de la conservación. Sandro D'Amico, 1.000.000 de gracias, te estamos esperando, nos vemos pronto. Amén, amén, gracias, igual, súper emocionado de estar allí porque ustedes son mi familia. Los criadores en el mundo son mi familia, entonces es algo fantástico, de verdad, estoy muy contento de que voy a estar allí presente y compartir con ustedes. Fantástico, pues calentamos motores y hasta muy pronto.